Bienvenidos nuevamente a este tiempo de escuela dominical. Y qué bueno estar presentes en esta lección que marca una separación con lo que vimos ya anteriormente. Anteriormente les quiero hacer un recuerdo. Vimos sobre las herramientas que nosotros tenemos para hacer un estudio, las herramientas que teníamos para hacer un análisis justamente de la palabra de Dios. Y hablábamos en ese entonces de la hermenéutica general, de la hermenéutica bíblica y también de la hermenéutica devocional, que nosotros lo tratamos como disciplina devocional. Esta parte es fundamental, lo que vimos. Ahora vamos a un nuevo tiempo en donde vamos a ver ahora sí un tema fundamental, que es estudiar el reino y los pactos del Nuevo Testamento. Una manera totalmente diferente de estudiar la palabra de Dios. Obviamente nos vamos a fundamentar en la palabra de Dios, pero vamos a ver otros aspectos fundamentales que muchas veces pasan desapercibidos en nuestros estudios normales bíblicos. Comenzamos nuestro tiempo justamente con esta parte de reino y pactos del Nuevo Testamento, con la lección número 1, que nos hace una pregunta, y es: ¿por qué estudiar la teología del Nuevo Testamento? Qué interesante, estábamos hablando en las lecciones anteriores justamente sobre teología, pero ahora, ¿por qué estudiar la teología del Nuevo Testamento? Y vamos a comenzar con el significado etimológico de la palabra teología. Y la Real Académica de la Lengua Española nos dice que la teología es el discurso o tratado de Dios. Pero para este tema de estudio nosotros nos vamos a referir a la teología del Nuevo Testamento como aquello que esos textos que están escritos ahí nos enseñan acerca de Dios. Pero antes es importante que resaltemos la importancia de la teología justamente del Nuevo Testamento. Pero también es muy necesario distinguir en que no es lo mismo leer que estudiar a conciencia, a través de la meticulosidad, la palabra de Dios. Para el efecto, comenzando ya, vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo en el capítulo 2, versículo 15. Miren, en este versículo el apóstol Pablo explica que la comprensión de la palabra requiere de mucha atención y cuidado. Miren, qué interesante. El estudio de la palabra requiere de mucha atención y cuidado. Y lo dice así a Timoteo, Pablo en este versículo. Dice, mira Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren, le repito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aquí podemos ver 4 palabras fundamentales. La primera es diligencia, la segunda es aprobado, la tercera obrero, y la última frase que tenemos es que usa bien la palabra. Cuando nosotros revisamos el significado de la palabra diligencia, nos dice la Real Academia de la Lengua Española que se refiere a cuidadoso, exacto y activo. Cuando hablamos de aprobado, es que él ha logrado conseguir algo, mi esfuerzo me ha logrado conseguir esto, entonces he sido aprobado. Obrero, hacemos una referencia al trabajo y que usa bien la palabra. Entonces, estamos diciendo que estamos hablando de un trabajo cuidadoso, aceptado por Dios con el objeto o con el fin de usar bien la palabra. Muy bien, ahora podemos darnos cuenta que
Timoteo tuvo que ser un obrero, pero de esos excepcionales que utilizó perfectamente la palabra de verdad. Esta metáfora que hace Pablo se refiere a que comprender bien la palabra del Nuevo Testamento demanda un trabajo cuidadoso y con dedicación, como le agrada a Dios. No como me agrada a mí como persona, sino como le agrada a Dios. Ahora bien, pueda que usted en este momento se pregunte si estudiar esta teología del Nuevo Testamento va a ser difícil. ¿Por qué debemos de estudiarla? Pues, lógicamente, ¿no? O sea, ¿por qué si va a ser tan complicado? No. Pero miren, Pablo en su carta a Timoteo resalta que las Escrituras fueron dadas por el Espíritu de Dios y que son inspiradas por Dios. ¿Qué le parece eso? Eso le estaba diciendo en pocas palabras a Timoteo, vienen del Ser Supremo, vienen de la autoridad divina. Pero un par de frases más adelante, Pablo le dice a Timoteo que tiene que estudiar cuidadosamente para que pueda utilizar correctamente las Escrituras. Ahora, con este preámbulo, en donde Dios demanda de nosotros un estudio cuidadoso de su palabra para que tengamos la certeza de que vamos a hablar correctamente su palabra, vamos a pasar a una etapa que quiero que usted lo tome en consideración. Estos textos sagrados, toda la Biblia, y en especial el Nuevo Testamento, reflejan una relación de pacto entre Dios y los hombres. ¿Qué le parece eso? Miren, un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a cumplir con lo que está estipulado. Así de sencillo, un pacto, una relación contractual en donde hay un contratante y un contratado, donde están todas las leyes, es donde está estipulado todo lo que yo debo cumplir, donde está todo también lo que el contratante estipula como responsabilidades. Ese pacto, créame, que lo estableció Dios con el hombre. Y las Escrituras justamente hablan de esos pactos en todo momento, desde el inicio de la palabra hasta el Apocalipsis. Pero ahora es interesante que conozcamos algo. El pacto entre Dios y el hombre es la manera, escúcheme bien, el pacto entre Dios y el hombre es la manera que Dios escogió para comunicarse con la humanidad. ¿Para qué? Para redimirnos y garantizarnos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué le parece eso? ¿Lo ha escuchado eso? No. Tal vez sí. Pero queremos dejar sentado eso, que justamente Dios se comunica a través de pactos. ¿Con quién? Con el hombre. ¿Por qué qué? Porque su anhelo, su amor, su naturaleza amorosa de Dios quiere que usted sea salvo, que usted tenga la garantía que en ese pacto que está haciendo con usted, usted tiene la salvación a través de Cristo Jesús. Ahora, a través de estos pactos, es interesante que podemos ver, primera cosa, la misericordia de Dios para comunicarse con nosotros. Miren, un Dios todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ¿por qué se toma tanta molestia, tanto trabajo en comunicarse con el hombre? Es justamente por su conducción amorosa, porque somos sus hijos y representamos mucho para Él y quiere nuestro bien. Y también quiere que también, Papito Dios, a través de estos pactos entendamos cuál es nuestra responsabilidad en esos pactos ante Dios. ¿Cómo están escritos los pactos? Es algo interesante. ¿Cómo están escritos estos pactos? Miren, Dios nos entrega su palabra en un lenguaje entendible. Resulta que Dios diseñó la manera perfecta para comunicarse con los hombres. Y lo hizo a través de estos pactos, pero utilizando a autores humanos quienes utilizaron
géneros, quienes utilizaron lenguajes, quienes utilizaron formas comunes para las personas de esa época. Y cuando le hablo de géneros, tal vez pueda que usted diga, ¿a qué se refiere eso? Sí, miren, tenemos algunos géneros literarios en la Biblia que podemos identificarlos. Puede ser escrituras que hablan de la parte legislativa, escrituras que hablan de la parte de sabiduría, libros que hablan de la parte lírica, proféticas, apocalípticas, históricos, epistolares. Miren, todos esos géneros usted lo va a encontrar ahí cuando usted haga el análisis. Por eso, al leer la Biblia contextualmente, y esto quiere decir en su entorno físico, político, social, histórico, cultural, es necesario que comprendamos que los autores del Nuevo Testamento hicieron uso del Antiguo Testamento. ¿Qué le parece? No es que se inventaron lo que estaba en lo del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene como fundamento el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para justamente sustentar la llegada de Jesucristo a este mundo y su propósito. Todo eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Tenían que basarse los apóstoles, los profetas de ese entonces, justamente en lo que estaba escrito. ¿Para qué? Para decir, sí, aquí dice esto, yo me baso en esto para complementar la venida de Jesucristo acá a la tierra. Ese es el Nuevo Testamento. Pablo explica a Timoteo sobre la autoridad de Dios en las Escrituras y que por este hecho nos anima a que seamos diligentes en su estudio. Le hemos dado algunos argumentos para que usted tenga claro justamente sobre la importancia que nosotros debemos darle a un estudio meticuloso, sabiendo que es la palabra de Dios, sabiendo que Dios ha utilizado a las personas para dar a conocer estos pactos que quería hacer Dios con el hombre por amor justamente a la creación, por esa condición amorosa de nuestro Dios. Ahora, pasando a otro punto, vamos a abordar dos puntos importantes. Vamos a explorar justamente este estudio de la teología, refiriéndonos primero a la importancia de comprender qué es la inspiración y autoridad en el Nuevo Testamento. Estos son parámetros que necesitamos revisarlos para que nosotros tengamos la certeza de que estamos haciendo lo correcto para hacer un correcto estudio bíblico, para hacer una correcta interpretación en el Nuevo Testamento. Obviamente como un pacto celebrado entre Dios y el hombre. Ahora, el segundo punto que también vamos a ver es las semejanzas y diferencias entre la época del Nuevo Testamento y nuestra época. ¿Qué le parece? Primera cosa, vamos a definirnos justamente en esta parte de la inspiración y autoridad. Y la segunda parte, vamos a ver las diferencias entre la época del Nuevo Testamento y nuestra época. Seguramente usted se va a preguntar por qué con nuestra época, pero lo vamos a ver más adelante. No se preocupe, vamos a ir para allá. Y vamos a comenzar hablando justamente sobre la inspiración y la autoridad del Nuevo Testamento, porque hay muchas tergiversaciones, hay muchas preguntas que la gente hace, pero ¿cómo sé que el Nuevo Testamento es verdad? ¿Cómo sé que lo que me están diciendo es verdad? ¿En qué se fundamenta? Bueno, ya lo dijimos hace un momento, que la base del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento es autoridad, obviamente el Nuevo Testamento también va a ser autoridad. Pero vamos a ver justamente como primer punto esa inspiración y autoridad del Nuevo Testamento. Y en relación a este punto vamos a sustentar primero las afirmaciones que hace la Biblia de que el Nuevo Testamento es inspirado como lleno de autoridad. ¿Qué le parece? Y luego de eso vamos a hacer unas aclaraciones que implican justamente sobre la inspiración y la autoridad. Pero vamos desarrollando. Primera cosa, afirmaciones que hace la Biblia sobre inspiración y autoridad del Nuevo Testamento. Cuando hablamos sobre la inspiración y autoridad del Nuevo Testamento, por lo general
escogemos versículos claves que nos ayuden a comprender esto. Yo en este caso particular me voy a referir a 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Comienza diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Pero Pablo menciona la inspiración de las escrituras cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Ay, me estoy confundiendo. ¿Qué está pasando? Vamos, rebobinemos de nuevo. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. No se asuste. En este versículo vamos justamente a ver qué es la inspiración y qué es la autoridad. Cuando Pablo menciona la inspiración, dice que toda escritura es inspirada por Dios. No hay a dónde más, no tenemos que analizar, no tenemos que ver nada. Está diciendo una verdad. Y como indica la palabra teupeneutus, exhalada por Dios, quiere decir justamente que fue Dios el que nos dio esa palabra. ¿Estamos confirmando que está inspirada? Sí, pero también está haciendo referencia a la autoridad. Antes de continuar con esto, vamos a ir a un video que va a reflejarnos justamente esta parte importante de ver con cuidado y un cuidado analítico las escrituras de Dios. Es interesante que Pablo, en su carta a Timoteo, dice en muy pocas palabras que las escrituras fueron dadas por el Espíritu de Dios y que son inspiradas por Dios. Pero un par de frases más adelante, Pablo le dice a Timoteo que estudie, que trabaje duro como un obrero de Dios que estudia y maneja correctamente las escrituras. Las escrituras verdaderamente reflejan una relación de pacto con Dios, su iniciativa misericordiosa para comunicarse con nosotros y también nuestra responsabilidad, nuestra respuesta a su palabra. Y ya que Dios ha dado su palabra en un lenguaje que podemos entender, Él se adaptó a sí mismo, hablando a través de autores humanos, usando géneros, lenguajes y formas que son familiares para la gente y lugar de la época. Necesitamos ser diligentes para aprender el lenguaje, para aprender cómo funciona el género, cómo la narrativa histórica funciona de diferente manera a la poesía o diferente a las cartas personales, puesto que todas estas formas se utilizan en las Escrituras. Al leer la Biblia contextualmente, es necesario comprender cómo los autores del Nuevo Testamento hicieron uso del Antiguo Testamento de diferentes maneras que eran comunes en la época, porque ya habían sido usadas con anterioridad. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo que las Escrituras son inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, pero también que Timoteo, y nosotros como él, debemos ser diligentes, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, pues hacemos buen uso de la palabra de verdad. Perfecto. Miren, lo que escuchamos en el video es un refuerzo justamente a cómo debemos estudiar las Escrituras con mucho cuidado y con mucha atención. Pero por esa situación, nosotros también, continuando con nuestro tema, vamos a hacer referencia justamente al versículo de 2 de Timoteo 3:16, que decía, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Ahí veíamos justamente y hacíamos el análisis de que era inspiración de Dios y no había a dónde más, porque lo dice la palabra, es toda escritura inspirada por Dios y es una afirmación categórica. Ahora vamos a ver la parte justamente de la autoridad. Cuando dice que la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, está afirmando una absoluta autoridad. Yo tengo autoridad como padre de familia para dirigir en mi casa a mis hijos, para corregir a mis hijos. Tengo autoridad para enseñar a mis hijos. Tengo autoridad para reprender a mis hijos. Y justamente es que en este versículo podemos ver esta realidad. Dios, a través de su palabra,
nos está indicando que la palabra tiene autoridad para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Este pasaje es fundamental para entender lo que los seguidores de Cristo creemos acerca del Nuevo Testamento. Como se afirma la autoridad del Nuevo Testamento, Pablo dice en Timoteo lo siguiente, vamos a 2 Timoteo 3:15. Esto le decía a Timoteo, Pablo le dice: desde la niñez has sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Jesucristo, en Cristo Jesús. Miren, les voy a repetir detenidamente. Vamos a reafirmar justamente esa autoridad que le estaba dando a la palabra Pablo. Y le dice, mira, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos analizándolo. Pablo se refiere justamente a las sagradas escrituras que sabía Timoteo, pero que eran del Antiguo Testamento. Ya Timoteo conocía esta realidad. Así que, ¿por qué los seguidores de Cristo apelamos a las palabras de Pablo sobre el Antiguo Testamento cuando nos referimos al Nuevo Testamento como inspirado y lleno de autoridad? ¿Qué pregunta tan interesante? ¿Qué pregunta tan interesante? Para esto vamos a ver 3 afirmaciones. Primera, nos vamos a sustentar en el llamamiento de los 12 discípulos de Jesús. Segundo, el papel fundamental de los apóstoles y los profetas. Y tercero, afirmaremos la inspiración y la autoridad de los libros del Nuevo Testamento. Con esto vamos a afirmar justamente la autoridad del Nuevo Testamento. Primero, comencemos con el llamamiento de los 12 discípulos. Y esto es muy interesante porque se afirma justamente a través de esto la inspiración y la autoridad, ya que Jesús comenzó a establecer un nuevo remanente del pueblo de Dios para que cumpliesen los propósitos de Dios en el pueblo de Israel. Esto del remanente es muy interesante, mis queridos hermanos. En el Antiguo Testamento podemos ver remanentes a través de la historia del Antiguo Testamento. Personas escogidas, con familias escogidas para un propósito especial de Dios, indistintamente del resto de los hermanos. Pero esta es una historia muy importante y tan hermosa que la vamos a ver posteriormente en nuestra próxima lección. Así que quédese con esto y ya sabe, Dios tiene algo especial para usted a través del estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias.